Buenos días a todos. Saludos de parte de los hermanos en la iglesia de Vilasar de Mar y también de parte de mi esposa que no ha podido acompañarme porque tiene responsabilidades esta mañana en la iglesia con la escuela dominical. No se puede abandonar a los niños, ¿verdad? Entonces me abandona a mí y me deja aquí solo en Argentina, pero bueno, confiamos en vosotros y vuestra hospitalidad, buena recepción. Y estoy contento de estar aquí en esta mañana. Me ha pasado algo un poco extraño. Tenía un mensaje preparado para compartir con vosotros en esta mañana. Y mientras he estado escuchando vuestras participaciones, cantando las canciones, escuchando las lecturas de la Biblia, no sé, me ha dado la sensación que el Señor me indica hacer un cambio, cosa que no hago nunca. Pero voy a predicar otro mensaje, si os parece. Mensaje que prediqué en Vilasar hace un tiempo, también está relacionado con una de las asignaturas que doy en IPSTE, pero es un mensaje sobre el Espíritu Santo. Y creo que igual el Señor piensa que nos puede servir para dar más ánimo y aliento en esta mañana. Así que vamos adelante. Y Manuel, por cierto, cuando estabas hablando y no te estaba mirando, es porque estaba viendo mis notas, a ver si me saldrá este mensaje que pienso que el Señor quiere que comparta con vosotros. Si me queréis acompañar a Hechos 2, vamos a leer Hechos 2 del versículo 1 hasta el 4. Hechos 2, del 1 al 4. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y escuchamos esta frase aquí, que es muy interesante. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, ¿vale? Esta idea de viento, vamos a volver a esto a lo largo del sermón. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pues en esta mañana vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. Y quizás lo primero que puedo decir es que cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos hablando de un desconocido. Si en esta mañana comparto este mensaje con vosotros, no os estoy presentando a una persona nueva, sino que si en esta mañana estás aquí confiando en Jesucristo, tú ya conoces el Espíritu Santo. Y has experimentado su obra en tu vida. Y es así porque la fe que tenemos en Jesús, la fe no es como un músculo, como un recurso humano, natural, que podemos ejercer como nos da la gana, sino que la fe es un don, es algo que el Señor nos da. Y es precisamente la persona del Espíritu Santo que nos capacita para que podamos confiar en Jesús desde el primer día de nuestro caminar cristiano. Es el Espíritu que nos da ojos para ver, que nos alumbra, que nos capacita para amar a Dios y amar a los demás. Así que en esta mañana vamos a hablar un poco más acerca de una persona conocida, pero creo que es bueno dedicar un tiempo a hablar sobre el Espíritu, porque de las tres personas de la Trinidad, tal vez es la que conocemos menos o sabemos menos acerca de Él. Y solemos incluso marginarle a veces. Si llevas años en la fe, seguro que dirás: Dios es trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No obstante, en la práctica, en diferentes comunidades o tradiciones, el Espíritu se suele marginar o malentender. A veces se sustituye el Espíritu Santo y la Trinidad acaba siendo el Padre, el Hijo y otra cosa. Por ejemplo, eso es un ejemplo muy fácil.
En las comunidades católicas, de hecho, los católicos, algunos que son un poco más reflexivos, reconocen que María acaba sustituyendo el Espíritu Santo en su devoción y en su práctica. ¿Por qué? Porque María acaba siendo como la presencia cercana en la vida cristiana diaria en vez del Espíritu Santo. O si vamos a hacer un poco de turismo evangélico en esta mañana y frecuentamos otra iglesia donde quizás el énfasis está más en manifestaciones, quizás en dones, etc. Tal vez la Trinidad es el Padre, el Hijo y la experiencia espiritual. ¿Me entendéis? Que quizás experiencias que se dice que el Espíritu produce, pero el enfoque está más bien en la experiencia en sí y no en la persona del Espíritu Santo. O nosotros, que llevo muchos años viniendo aquí a predicar, Paco, no sé cuántas veces me has invitado, muchos años, y algún año que estamos viviendo en los Estados Unidos y no vengo y tal, pero muchos años. Sé que sois una iglesia centrada en la palabra. Y esto se ha vuelto a ver esta mañana con las lecturas, muchas lecturas de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa en nuestras iglesias? Porque somos así en Vilasar también. Pero ¿qué puede pasar? Es muy, muy sutil. Pero a veces, en la práctica, nuestra Trinidad es el Padre, el Hijo y la Biblia. ¿A qué me refiero? Cuidado, que no estoy menospreciando la Biblia, es la palabra de Dios, además inspirada por el Espíritu Santo, pero a veces pensamos que si solo pudiéramos leer lo suficiente, estudiar lo suficiente, predicar lo suficiente, entonces nuestras iglesias crecerían y nosotros como personas seríamos geniales, cristianos geniales. Y somos prontos a olvidar que si el Espíritu no acompaña esta palabra, podemos leerla desde el principio y el fin y no ser cambiados para nada. Es la palabra y el Espíritu trabajando de la mano, digamos. Y además, ¿de dónde viene la Biblia? Es inspirada por Dios, es el Espíritu Santo que llevó a los 40 autores a escribir las palabras que Dios quiere que escribiesen. De modo que el hermano esta mañana en este lado, no me acuerdo quién, oraba y decía que, citando las palabras de Juan 17, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdadera porque viene del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es bien importante, pero muchas veces le imaginamos o no entendemos muy bien quién es y qué hace en nuestras vidas. Me sabe mal decirlo, pero si en ese viaje de turismo evangélico que podríamos hacer visitando diferentes iglesias evangélicas en esta mañana, si en la puerta de estas iglesias hiciésemos una encuesta con la gente que sale y preguntáramos, ¿qué es el Espíritu Santo? Me atrevo a decir que muchos dirían que es una fuerza. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una persona. Pero muchos dirían que es una fuerza, y lo sé porque se hizo una encuesta en los Estados Unidos, un ministerio muy conocido, y la mitad de los evangélicos norteamericanos contestaron esta pregunta diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, como en la Guerra de las Galaxias, si puedo hacer una referencia a la cultura popular, la fuerza que es impersonal, es un poder como la electricidad. Es un poder que tú puedes usar quizás para conseguir tus fines, pero no es personal. El Espíritu Santo es una persona, es inteligente, hace una obra con ciertas intenciones en nuestras vidas. Es importante que lo entendamos. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? A ver, no por su nombre necesariamente, porque cuando pensamos en la Trinidad, el Padre, bueno, todos tenemos un concepto de lo que es un padre, y es una persona. El Hijo también es un nombre personal, pero Espíritu, ¿qué significa? ¿Verdad? Cuesta un poco entenderlo, así que vamos a ver a un pasaje, ya hemos visto el pasaje en Hechos, que vamos a volver a él,
Si quieres acompañarme a 1 Corintios 2, vamos a ver un pasaje donde se destaca mucho la personalidad del Espíritu, su inteligencia, su intención. 1 Corintios, vamos a empezar en el 10. Y aquí Pablo está hablando de Jesús crucificado, que es el centro del mensaje del Evangelio, y cómo Dios revela estas realidades a nosotros como creyentes. En el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar. Es una palabra que no usamos cada día, pero eso es una actividad personal. La electricidad no escudriña. Es una persona que estudia, que entiende, que aprende. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Conocer. Nuevamente, una fuerza no conoce. Pero el Espíritu, como es una persona, conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, un versículo más, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu otra vez. La fuerza no enseña nada. Una persona inteligente enseña. El Espíritu Santo es una persona, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí no me puedo resistir. Un poco más. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, volveremos a esto en un momento, pero lo que quiero decir aquí, esto es un ejemplo, pero al leer sobre todo el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu habla, el Espíritu enseña, el Espíritu ilumina, revela, guía, escucha, declara, glorifica, recibe. No es una fuerza, es una persona, igual que el Padre y el Hijo. Y también, igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu es divino, es Dios. Y en la historia de la Iglesia han habido muchos que han pensado que el Espíritu es algo menos, es algo inferior al Padre de alguna manera. Pero si estudiamos la Biblia, lo que vemos es que el Espíritu hace las cosas que Dios hace. Dios crea el mundo, ¿sí o no? Dios crea el mundo. No obstante, también la Biblia dice que es el Espíritu que crea. O también, Hechos 5, no hace falta que me acompañáis, pero es un relato que seguro que conocéis. Ananías, ¿vale? El señor que había vendido unas propiedades, trae el dinero, se queda en una parte con su esposa y tal. Dice el versículo 3 de Hechos 5 que Ananías miente al Espíritu Santo. Bueno, por cierto, no puedes mentir a una fuerza, ¿verdad? Es una persona. Ananías miente al Espíritu Santo. Y luego el versículo siguiente dice que no había mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu no es inferior a Dios, es Dios, juntamente con el Padre y el Hijo. Y es más, ¿a quién alabamos? Alabamos a Dios. Alabamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo también. Y esto me trae recuerdos muy gratos. No sé también, Paco, cuántas veces en la iglesia de Vilasar hemos venido aquí un sábado por la tarde, un domingo por la tarde, para celebrar un bautismo aquí en vuestro bautisterio. Y sois muy hospitalarios otra vez. Siempre nos dejáis utilizar vuestras instalaciones. Y en el bautismo, que alguna vez he estado yo, últimamente ha estado Isaac Martínez, nuestro pastor, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y de Isaac. No, eso es el reflejo creyente. No.
¿Cómo vamos a decir en el nombre, un nombre, el Padre, el Hijo, que son divinos, y luego un ser humano, un ser inferior? No. Esto chirría, no está bien, lo sabemos. Claro, pero la fórmula del bautismo, Mateo 28, Jesús coloca el Espíritu al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Es un acto de alabanza, porque se hace en el culto y además estamos hablando del Señor, el Dios que salva. ¿Quién es este Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres. Y luego también, y no es tampoco demasiado tarde para hacer un cambio, si hubo un plan, pero muchas veces se suele cerrar el culto leyendo algún texto, alguna bendición, y una de las típicas que solemos leer es 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo sabe muy bien que no se puede bendecir en el nombre de Dios y un ser creado. No, se bendice en el nombre de Dios. Y este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabamos al Espíritu Santo. Así que es una persona y es Dios. Es una persona divina, podríamos decir. Y esto también se sabe un poco por su nombre. Volvemos al tema de su nombre, el Espíritu Santo. Se le llama el Espíritu Santo 110 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento también, no solamente en el Nuevo. Se le llama Santo 110 veces. Y esa es una indicación de su divinidad. Hay que pensarlo un poco, porque nosotros somos santos. Sí, no hasta la perfección, todavía no, estamos siendo santificados. Muy bien, vale, este es el punto, nosotros estamos siendo santificados. ¿El Espíritu está siendo santificado? No, es santo como un atributo esencial. Si dejara de ser santo, ya no sería el Espíritu, ya no. Un ser humano puede ser humano sin ser santo. Pero Dios no. Eso es uno de sus atributos, igual que su omnisciencia, su omnipresencia, su poder, su santidad. Él no es santificado, Él santifica. Así que su nombre empieza a cobrar más sentido. El Espíritu Santo, estamos hablando de una persona divina, es algo precioso y es el que nos santifica, además. Pero luego hay otra cosa. Es el Espíritu. Ahora, eso es lo que más cuesta, porque ya sé lo que es un padre, ya sé lo que es un hijo, pero ¿un Espíritu qué? Porque escoge Dios revelar esa tercera persona de la Trinidad con este nombre Espíritu. ¿Qué significa? Que es una fantasma. ¿No? Un espíritu. Esto con los chicos en la escuela dominical, donde está mi esposa ahora, hay que decirlo, no significa que sea una fantasma. La palabra espíritu tiene raíces en el Antiguo Testamento. Es el Espíritu del Señor. Y en el Antiguo Testamento la palabra espíritu es la misma palabra que se traduce como viento. Entonces, si vamos a Génesis 1, eso es fascinante. Génesis 1, Dios. No hace falta que vayáis porque seguro que conocéis el texto. En la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el viento de Dios. ¿Vale? Es la misma palabra en hebreo. Ruach. Es una palabra hebrea. ¿Por qué no? Que he venido esta mañana de Ipste, y alguna palabra hebrea también. ¿Vale? Ruach. Ruach. Se traduce a veces como viento y a veces como espíritu. Y la idea es interesante porque cuando llegamos al Nuevo Testamento pasa lo mismo. Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿qué le dice? Que tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu para ver el reino de Dios. Nuevamente, sin que el Espíritu llegue a tu vida, no vas a poder creer. Pero hablando de esta obra del Espíritu, ¿qué dice Jesús? Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y en griego lo mismo, es una palabra. Viento y espíritu es la misma palabra en griego. ¿Qué está haciendo Jesús? Es como un juego de palabras. Y está diciendo que el Espíritu Santo es soberano, es poderoso y no puedes predecir, igual que el viento que va por ahí para allá, que tú no puedes ni predecir ni obligar al Espíritu a hacer nada. Es el Dios soberano que obra en nuestros corazones. Ahora, en Hechos 2, ¿qué pasa? Están ahí los discípulos sentados en el aposento esperando el don del Espíritu Santo, que Jesús diría que les enviaría su Espíritu. Les dijo esto, ¿vale? Están ahí esperando y de repente un viento, ¿cómo es? Recio, que soplaba por la habitación donde estaban. Es un símbolo de la llegada del Espíritu Santo. El viento, este aire. Vale, ¿qué tiene que ver con nuestro entendimiento como cristianos y el consuelo que podemos cobrar de esto? El Antiguo Testamento llama al Espíritu Santo el aliento de Dios. Aliento, nuevamente, aire en movimiento. Esto no lo invento yo. Salmo 33, 6. Precioso, precioso. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice, por un lado, Jehová creó los cielos. Por otro lado, todo el ejército creado por el aliento de su boca, el Espíritu Santo. ¿Lo veis? Vale, eso es una figura. Porque no como nosotros, que tenemos un aliento y depende de lo que uno ha comido y tal, el aliento, no, esta idea no. Pero hay una idea que yo creo que Dios sí quiere que entendamos, con la idea del aliento, de dónde sale el aliento de la persona, de lo interior, de lo profundo de una persona, sale hacia el mundo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sale de lo profundo de quién es Dios hacia el mundo, ¿verdad? Nosotros, nuestro aliento lleva nuestras palabras, hablamos. El Espíritu Santo lleva la palabra, inspira la palabra de Dios, inspira a los profetas. Fijaos estas asociaciones. Pero lo más bonito de todo esto es, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está? Dentro, profundo. Este Espíritu Santo que sale de lo profundo de Dios y nos llega y mora en lo profundo de nosotros. Qué bonito es esto. ¿Por qué lo digo? Porque está bien decirlo, que Dios está a mi lado o le tengo cerca. Y la Biblia habla así, está bien. Pero no debemos pensar que, bueno, como Jesús, bueno, amiguito, que está a mi lado, la comunión que tenemos con Dios es aún mayor que esto. Se trata de tener al Dios mismo viviendo dentro de nosotros, está en nosotros. Jesús dijo, mira, imaginad, estando ahí con los discípulos y tal, les está hablando, que me voy, dice, me tengo que ir. No te vayas. Y dice, no, yo estoy con vosotros, pero luego os envío otro consolador y Él estará en vosotros. Mejor, incluso mejor. Fijaos. Así que cuando pensamos como cristianos en nuestra comunión con Dios, Dios está más cerca imposible. Está morando en nosotros. No lo sentimos muchas veces, pero ahí está. Y vamos a hablar un poquito más de Él en un segundo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues es una persona divina que sale de lo profundo de Dios y vive en lo profundo de nosotros. ¿Qué hace? Pues muchas cosas. Como hemos visto, el Espíritu es el creador del mundo y de las personas. Génesis 2:7. Sopló en su nariz aliento de vida. Adán.
y fue el hombre un ser viviente. Job 33, el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Todas las criaturas en el mundo fueron creadas por el Dios Trino, el Padre y el Hijo, es el Padre, la Palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también. Pero claro, una cosa es la creación, la vida, pero nosotros, debido al pecado, nacemos más bien muertos, espiritualmente hablando. Así que Dios tiene que recrear, crear nueva vida, donde antes hubo muerte, y es lo que hace el Espíritu Santo también, como dijimos. Hay que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de arriba para poder ver el reino de Dios. Es el Espíritu que nos da esta vida espiritual. El aliento de Dios mora y obra en nosotros, vivificándonos y nos enseña. ¿Quién inspira la Biblia? El Espíritu Santo. Es el Espíritu que llevaba a los profetas para hablar la palabra de Dios, que también lleva a todos los autores de la Biblia para escribir su palabra. Pero sin su ayuda, yo no entiendo su palabra. Efesios 1, 17 y 18 es también otro pasaje precioso donde Pablo nos habla de la obra del Espíritu. Nosotros, debido al pecado, es como si nacemos con unas gafas puestas que nos ciegan. Y no somos capaces de ver la realidad de Dios en la creación. Hay personas que estudian la Biblia, yo he estudiado con alguna persona así, que no es creyente, que saben citar textos bíblicos arriba, abajo, tienen porciones de la Biblia memorizadas en sus idiomas originales y no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. En Efesios 1, 17 y 18, Pablo dice, está orando, es una oración a favor de los efesios, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Yo creo que es una referencia al Espíritu Santo. Que os dé el espíritu de revelación, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. De aquí viene la palabra iluminación. ¿Os suena esta palabra? Iluminación. A veces en nuestras oraciones pedimos, Señor, ilumínanos. ¿Qué queremos decir? Queremos decir, estamos pidiendo a Dios que abra nuestros ojos. Cuando yo pido la iluminación, la obra del Espíritu Santo, no estoy pidiendo nueva revelación. Bueno, lo que hay en la Biblia no es suficiente, así que dame un poco más, Dios. No, lo que hay en la Biblia es lo que Él quiere que tengamos. Cuando pido iluminación, lo que estoy pidiendo es que quite las gafas de ceguera, de oscuridad, para que pueda entender lo que estoy leyendo, para que impacte mi vida, para que me cambie. Esta es la obra del Espíritu Santo, nos capacita a entender y ser cambiados por la Biblia. Y luego también nos capacita a obedecer y servir al Señor. Pablo también en Efesios les manda a que sean llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Está hablando de una disposición de dejar que el Espíritu obre, influye en nuestras vidas, y el resultado ahí en Efesios 5, ¿qué es? Alabanza, servicio mutuo, sumisión mutua. Queremos vivir la vida cristiana. Queremos obedecer al Señor. Imposible sin el Espíritu Santo. Imposible. Pero ¿qué hace el Espíritu exactamente? Como una, ¿cómo se llaman? Marionetas, ¿no? Vale, ¿cómo? Marionetas, esto. Como una marioneta juega con nosotros para que hagamos lo que Él quiere que hagamos, como mecánicamente, ¿no? Me está moviendo para que sirva, para que alabe. No.
¿Dónde vive el Espíritu Santo? Está trabajando aquí dentro. Os pongo un ejemplo. Imaginaos una esposa, una mujer, que cuida a su marido hasta la perfección. Y hablas con ella y le dices, pues debes amar mucho a tu marido porque mira cómo te dejas la vida por él. Y ella te dice, no, lo hago porque es mi deber. ¿Esto cómo le hace sentir al marido? O sea, exteriormente ella hace todo lo que debería, pero por deber, no por amor, no por gozo, no por afecto. Pues Dios tampoco quiere que como creyentes vivamos una vida exteriormente conforme a sus mandamientos, a su voluntad, sino que Él quiere nuestros corazones. Así que el fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5, 22, 23, muchos seguramente tenéis el texto memorizado, ¿verdad? El fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, pam, 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 pam. En inglés lo puedo decir, pero en castellano no. Gozo es una actitud interior, hasta me atrevo a decir, sentimiento. Amor. También, el amor se expresa exteriormente, pero yo amo a Dios, esto incluye mis afectos. Yo amo a mi esposa, mis afectos, ¿no? Paz. También es interior hasta otra vez un sentimiento de me siento bien porque sé que al final Dios pondrá todo en su sitio. El Espíritu obra en lo más profundo de quienes somos para cambiarnos. Y esto es una noticia muy buena, una transformación profunda. Y con esto pues voy a concluir y dejaros con un poco de aplicación. La vida eterna se trata de conocer a Dios, de tener comunión con Dios, de tener amistad con Él. De hecho, fuimos creados justo para este fin. De modo que no vamos a estar o sentirnos bien nunca si no estamos gozando de la comunión con Dios. ¿Cuál es el problema? Que el pecado nos lleva a dar la espalda a Dios. Y nos alejamos de Él y buscamos esta felicidad en cualquier otra cosa, pero esto nos lleva a la muerte. Sin embargo, Dios no nos deja en nuestro pecado. Primero, el Padre envía su Hijo al mundo. Estamos hablando de una salvación obrada por el Dios Trino. Es el Padre que planifica y en su plan envía, en el momento adecuado de la historia, envía su Hijo al mundo. Y el Hijo, ¿qué hace? Ejecuta el plan. Vive una vida perfecta, muere en la cruz, resucita, venciendo el enemigo, la muerte y el pecado, y asciende al cielo. Pero desde el cielo, el Padre y el Hijo enviar el Espíritu. Porque lo que hace Jesús, y eso hay que decirlo con mucho cuidado, no es suficiente. Sí que lo es. Pero yo no voy a abrazar a Jesús sin que Él me envíe su Espíritu. Necesito el Espíritu también. Si los tres obrando en la salvación. Entonces, cuando hablamos con amigos, familiares que no creen todavía, hay que explicarles todos estos aspectos y hablar de Jesús, pero también yo animo a las personas a pedir a Dios que les dé su Espíritu para que puedan entender. Sin el Espíritu Santo nadie puede confesar que Jesús es el Señor. Pedirlo, pedir que Dios ilumine los ojos, que quite las gafas del pecado para poder entender el Evangelio y abrazar a Jesús, que es una obra del Espíritu Santo. Y nosotros, que estamos aquí en esta mañana, creyentes, volviendo a lo que he dicho de una Trinidad falsa, el Padre, el Hijo y otra cosa, aunque fuera la Biblia, mira, a veces me da la sensación que como protestantes nos convertimos un poco en psicólogos seculares. Porque ¿qué te dice el psicólogo secular cuando tienes problemas? Pues tienes que pensar mejor, pero no te dice otra cosa.
Pero fijaos que la transformación sí que viene por la renovación de la mente. Tenemos que pensar mejor. Pero ¿quién nos capacita a pensar mejor? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo quiero gozo, amor, paz cada vez más en mi vida. Y voy a seguir estudiando la Biblia. Pero es una obra sobrenatural. Y no debemos dejar esa petición mientras estamos estudiando, mientras estamos leyendo, mientras estamos escuchando predicaciones, pedir que el Señor obre. Por ese Espíritu que mora en nosotros, que aplique esta palabra en lo profundo de nuestro ser para cambiarnos, para transformarnos, para que podamos tener este gozo, amor y paz que Él desea que tengamos. Es obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu amor, que nosotros, a pesar de nuestro pecado, nuestra rebeldía, tú has visto con bien enviar tu Hijo al mundo, a vivir y morir en nuestro lugar para que podamos recibir el perdón de los pecados y volver a ti, ser amigos tuyos, ser aceptados en tu presencia. Y estamos también agradecidos que no nos has dejado en la muerte y en el pecado, sino que envías a tu Espíritu Santo para vivificarnos, para crear nueva vida en nuestros corazones, capacitarnos a confiar en Jesús y también a vivir vidas de gozo, amor, paz, obediencia, alabanza, servicio, vidas que te glorifican a ti. Queremos experimentar cada vez más esta comunión, valorarla. Queremos también experimentar el poder del Espíritu obrando en nuestros corazones y transformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.